¿cómo están? Les doy la bienvenida nuevamente a Somos Habitando. Hoy tengo conmigo a una mujer que admiro profundamente, es una amiga, es Rosana Florit. Ella es coach de vida, es tanatóloga y también escritora, autora del libro La vida con I, una obra que nació desde de su historia más íntima, más profunda, de su proceso de duelo y de su fuerza por convertir el dolor en un mensaje de vida. Nuestra amistad nació hace muchos años, ya hace más de 20 años, y gracias a nuestros maridos que forjaron una profunda amistad y volaron tantos cielos juntos mucho tiempo. Y gracias a ellos nos unió esta amistad donde hemos vivido momentos inolvidables. Y hoy vamos a hablar de lo que significa soltar después de la muerte física, de los objetos que guardan memoria, y cómo, por ejemplo, una casa puede ser a la vez refugio y también sanación. Rosana, te doy la bienvenida a este espacio, mi espacio. También quiero contar un detalle que para mí no es menor, que Rosana fue quien creyó en mí hace muchos años, antes que yo creyera en mí. Y gracias a ella pude estudiar, pude decidirme a estudiar de grande, a ser docente y ha sido muy clave en muchos momentos de la vida que he tenido que tomar decisiones. Su palabra ha sido para mí muy importante. Y bueno, como todas las amistades, ella tiene ese don especial. Y hoy la vida nos trae a un espacio distinto. ¿Quién lo hubiera imaginado? Y bueno, yo feliz de que estés acá. Así que de nuevamente te doy la bienvenida y quiero que charlemos como lo hacemos siempre, pero que esta charla, quienes puedan escuchar esta charla, puedan sentir que tu historia tiene tanto para enseñar, para contar y para que la escuche quien la tenga que escuchar, como siempre vos decís, este soltar después de la muerte física y que la vida sigue. Entonces, ¿qué nos podés contar? O sea, primero contame cómo estás hoy, qué te Bueno, parece. Ani, bueno, primero gracias por el espacio, gracias por invitarme a tu nueva casa virtual. Hemos compartido mucho tu casa física, han compartido mi casa física en tiempos en que nosotros éramos cuatro en este plano como familia, y entonces ahí se vivían cosas muy intensas, muy divertidas, muy alocadas, muy desbordadas de cariño de niño, de cosas, de mochila, de viaje, de pizza los domingos a la noche, de viajes a Tandil, de volver a Luján. Bueno, eh, muy, muy, muy amoroso todo, muy divertido, muy, si yo pudiera definir ese tiempo, es un tiempo de mucha intensidad, de mucho trabajo, de muchas ilusiones. em, de muchos deseos y de ir concretando cosas, criando hijos y armando familias y haciéndose familia por elección. De eso habla ese tiempo de nuestras vidas. ¿Mm? Así que muy nutritivo, muy divertido, muy alegre, muy cada uno su estilo, cada uno su forma, teniéndonos todos mucha paciencia, aceptando cada uno con sus diferencias, hermanándose los chicos, hermanándose los grandes, y eso es imborrable y es un tiempo que si bien pasó, no va a cambiar, porque, digamos, se hace constitutivo del alma de cada uno, y ni se borra, ni se nada, queda ahí, ni se lava. Es tan fuerte el lazo de tanto tiempo que, bueno, uno vive con esa compañía, es parte de uno, ¿no? Sí. Así que, bueno, reagradecida de compartir este espacio y de verte tan evolucionada y tan, habiendo crecido tanto desde la universidad ahora, bueno, Mm, desde antes de la universidad ahora, así que felicitaciones por todo el trabajo que haces, que has bueno, hecho y que estás haciendo, así que bueno, lo que ayudas a la gente también. Así que bueno, muy contenta de estar bueno, acá. bueno, gracias. Contame, Rosana, ¿qué significó para vos quedarte en la casa
Ujú. después de la partida de Antonio, tu hijo, y César, tu marido, Emilio. Bueno, digamos, todos pensaron que yo me tenía que ir de mi casa. O sea, si vos le preguntabas a alguien, ¿qué tiene que hacer Rosana? Irse, buscar otro lugar más chico, porque la casa es muy grande, está un poco alejada del centro, o sea que me manejo en auto. Entonces todos decían, tiene que irse a un departamento al centro. Era como así la obviedad. O una casa. Entonces yo empecé a negociar esto. No, 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 yo quiero vivir en una casa. A mí los departamentos no me gustan. Entonces empezaron a buscarme casas. Hay una en tal barrio, hay una en tal otro barrio. Y yo la verdad que estaba segura que no me quería ir de acá. Desde el minuto uno supe que no me quería ir de acá y que esta casa para mí era un templo. Pero un templo en el sentido activo, no en el sentido de un lugar donde uno visita la Mm, historia de uno y nada más, sino un lugar donde nos encontramos con nosotros mismos, es refugio, es paz, es silencio o ruido, depende de lo que yo desee, pero siempre como un lugar de muchísima protección. Entonces, desde el primer día dije, yo de la casa no me voy. Y me acuerdo que un día, bueno, cuando decidí no irme empecé a hacer cosas en la casa, ¿no? Pero ahora después hablamos de qué cosas sí, hice. Pero un día tuve una conversación con una persona, yo había pintado la cocina y quería poner un sticker. Como todas las cosas que me pasan, voy a la pinturería a comprar pintura y encuentro que había esos stickers que venían como en plancha. Y decía hogar, dulce hogar. Y tenía unos dibujitos, unos pajaritos, no sé qué. Y yo lo compré. Y cuando llegué a mi casa, digo, no sé si esto es un hogar, porque vivo yo sola. Y se fueron todos. Emilia se había ido a vivir a Nueva Zelanda y ya había muerto Antonio, había muerto Emilio, César Emilio, le mm, voy a decir Emilio. Y ajá, entonces digo, yo no sé si tengo que poner esto acá. Me acuerdo que tuve una profunda conversación con una persona que me dijo, pero claro que es un hogar, porque es tu hogar, claro, porque sos vos el hogar. Y entonces lo pegué con esa certeza y durante muchos años lo tuve en de la cocina y acuerdo, lo miraba. Hogar, dulce hogar, este es mi hogar. Un hogar que reconstruí, porque claro, a veces uno cree que un hogar de uno no es un hogar, que en el hogar tiene que haber más gente, que si no, no es hogar, claro, porque el hogar está muy vinculado a la familia. Si no hay nadie, ¿cómo va a ser hogar? Y yo entendí que el hogar es el lugar donde uno habita conscientemente, queriendo habitarlo, disfrutando lo que sea y como sea, entendiendo que ese lugar que habitas es uno mismo, que se traduce en paredes, en cortinas, en muebles, pero que en realidad lo que uno está habitando se está habitando a uno claro. mismo. Entonces el afuera es el adentro. Ujú, Por eso mi casa para mí siempre fue tan refugio y tan lugar sagrado y un templo al que yo vuelvo y donde encuentro la paz. Y donde ujú, afuera puede haber mucho ruido, discusiones, lo que haya, yo sé que acá vuelvo y acá vuelvo a mi eje, porque mi casa soy yo. ujú, tal cual, Eh, y eso es lo que yo siento, entonces por eso no la cambio. Bueno, algún día a lo claro, mejor decidiré que sí, pero hoy es constitutiva de mí la casa. ujú, Y yo creo que yo soy constitutiva de esta casa, o sea, creo que tenemos una simbiosis, claro, nos entendemos muy bien. ujú, Y, por ejemplo, mucha gente me decía, mudate por el tema de la seguridad, y yo acá no tengo miedo. claro, Y es una casa que está bastante desprotegida porque no tengo vecinos pegados y yo no tengo nada de miedo. Me siento muy segura y muy cuidada acá. Muy cuidada, porque no la habito solo yo. claro, 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 Para los poco entendidos creen que la habito solo yo, pero no la habito solo yo. no, claro, claro, obviamente que no. Y de hecho, cuando empezamos a conversar, hay tres focos acá en un plafón que tiene tres focos, y un foco Mm, empezó a titilar, así que entendí perfectamente el mensaje. claro, claro, claro. Y ya no También titila ahí, más. ese era el Sí, lugar aparte, ese el espacio exactamente, y, que no, te dio y ya no pisar. titila más. Claro. Titiló un poquito, me di cuenta que me estaban diciendo algo, pero ya terminó, no titila más. Bueno, tenía una pregunta que ya me la contestaste, que es si alguna vez pensaste en mudarte, qué te hizo decidirte quedar, o sea que ya está eso. ¿Y cómo fue el proceso
de habitar el duelo ahí en tu Ujú, propio hogar. Cuando vos decidís quedarte, ¿cómo empezás a ujú, vivir esos espacios, o sea, a revivirlos? Porque es como ujú. vivís, empezás a vivir de otra forma esos espacios. Cuando murió Antonio, estaba Emilio acá y Emilia, entonces fue una forma de Ujú, habitar los espacios. Yo lo que decía, digamos, a mí me dejaban hacer lo que yo quería, nadie se oponía. Si yo decía, esto lo vamos a hacer así, nadie me decía, no, fijate, no lo conversaban, me dejaban con mucha sabiduría que yo recorriera el camino como a mí me parecía. ujú, Fueron muy respetuosos de mis decisiones, nadie me objetó, ni Emilio, ni, digamos, ni el papá ni la hermana, me objetaron nada. Yo decía, bueno, ahora vamos a hacer tal cosa y ellos, bueno, vamos a hacer eso que vos querés hacer. ujú, Entonces yo creo que eso fue de gran ayuda, no tuve que negociar nada. Cuando murió Antonio, a los 15 días yo decidí desarmar su cuarto. Em, Decidí en realidad abrir el placar, encontrarme con las cosas de él. Él se había mudado a casa de nuevo, hacía 2 meses. Él vivía en otra casa y se vuelve a casa, trae sus cosas y yo no había visto que había traído y que no. Y bueno, entonces yo abrí el placar y empezamos a buscar y encontrar. Y bueno, nos llevamos muchísimas sorpresas, era muy desgarrador porque encontrábamos cosas que pensábamos que Antonio había perdido, que lo habíamos retado porque los había perdido y esas cosas estaban perfectamente guardadas, prolijamente guardadas. Así que eso fue como mensaje muy fuerte porque lo habíamos retado porque, ujú. vos te acordarás, Falistoco tenía como una Sí. debilidad con las Victorinox. Entonces a cada piloto le regalaba una Victorinox. Bueno, y que su hijo tenía una y la había perdido. Y Emilio se había enojado mucho. Ahí está Antonio que no cuida las cosas. ¿Y qué encontramos? La Victorinox, perfectamente cuidada en una mochila. Y como la Victorinox encontramos un teléfono que también había perdido y no había perdido. Le había dicho a su papá que había perdido, su papá había renegado y él lo tenía guardado. Ajá, Así que fue muy emocionante reencontrarnos con Antonio, con un Antonio que nos hacía creer cosas para hacernos renegar, pero que en sí, realidad las hacía como ajá, habíamos quedado que las iba a hacer. Bueno, y entonces ahí yo lo que decidí fue regalar toda su ropa. La clasifiqué y decidí que lo que estaba más usado y más gastado lo iba a llevar a un lugar que había visto que había una persona que había puesto una heladera comunitaria y ponía ropa en perchas. La gente pasaba y se lo llevaba. Entonces llevé ahí y ella, que se llama Silvina, yo le dije, ponelo de Antonio, por favor, a la vista para que se lo lleven. Y ella me lo entendió perfectamente. También había sido una mamá de la Oquedad, había perdido un hijo de muy bebé, y me entendió perfecto. Me dijo, vos quédate tranquila, que Antonio va a ir donde tenga que ir. Y entonces puso su ropa ahí. Y la fue regalando, no sé a quién se la llevó, no sé fue a dónde fue a parar. Y después otras cosas, yo llamé a los amigos de Antonio, abrí el placar y dije, ustedes, si lo van a usar, lo llevan, si no lo van a usar, no. Yo no quiero que lleven cosas para guardar como si fuera un museo. claro. Quiero que les ande, que lo usen, si les gusta, si no les gusta. Y así muchos se fueron llevando cosas de Antonio porque quisieron llevársela, porque les gustó llevársela, porque decidieron, porque les pareció que sí. Hasta les hacía medir las zapatillas. Mídansela, si no te andan, no te las lleves, porque yo no quiero que queden guardadas. Y entonces alguien me dijo, ve por la vida, galán. Y yo empecé a usar esa frase. Cada uno que se llevaba algo, yo pensaba, ve por la vida, galán, porque era muy galán. Entonces, las cosas de Antonio se fueron yendo, con el ritmo que se tuvieron que ir yendo, pero medio rápido, pero así, con la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Solo decidí quedarme con 2 cosas de él, que las tengo guardadas, y nada más. Y lo demás dije, se tiene que ir, tiene que gastarse como se gasta la vida, como la vida se vive, igual. Y bueno, así que se fue yendo todo y repinté la habitación, cambié el color, le puse otros cuadritos. Bueno, eso, los muebles eran los mismos, pero lo hice pintar de otros colores. ¿Pintaste ese Empezó a cuarto que llamar, estás ahí? este no, el de él, que era el del frente, en la habitación de huéspedes, donde duermen Sí, los que pero viven en esa la era la visita. habitación ese donde estás ahí, En era realidad, donde yo estoy ahora era la habitación de ellos de chicos, de que chico. compartía Emilia con Antonio. Mm, Después, cuando ampliamos la casa, cada uno tuvo su cuarto. Este no era, pero él siempre lo elegía, él volvía acá. mm, Acá era habitación de huésped en un momento y él cuando venía dormía acá. Pero cuando se mudó,
volvió a dormir en Ujú. su Su habitación. habitación. Entonces la que desarmé fue la de él. O sea, Pues. no es que la desarmé, la pinté de otros colores. Mm, Elegí un verde bastante fuerte porque tenía que ver con la vida. Entonces mm, pinté una pared verde fuerte y puse la cama, bueno, cambié cosas, vacié el placar y el placar empezó a estar lleno de otras cosas. Puse las mantas de la casa, puse otras cosas, guardé útiles escolares, bueno, los juguetes, que eso sí los guardé un tiempo. Y después en otra etapa dije, bueno, regalo los juguetes, los clasifiqué y los regalé. Solo dejé algunos que ahora que yo los quería para mis nietos y que ahora los usa Inti. Así mm, que los juguetes, muchos se fueron y otros dejé, y los que dejé, yo sabía para qué los dejaba. Porque en cada decisión hay como una plena certeza. Esto no es ahora, esto es para tal persona, esto no. Bueno, así que también en otra etapa se fueron sus juguetes. El placar quedó lleno de cosas mías y de otros objetos, de mantas, bueno, lo usé para otras cuestiones. A los 8 meses muere Emilio y otra vez el proceso. Y el proceso de nuevo fue el vestidor que compartía yo con Emilio, las cosas de Emilio se van y se van. Y también fui buscando los amigos, la gente que tenía el físico parecido a él, que podía necesitarlo, y le fui diciendo, ¿querés llevarte esto? ¿Querés llevarte esto? ¿Querés esto? ¿Querés esto? Y todo el mundo aceptaba, y las cosas se fueron bastante rápido. Y yo sabía dónde iban. Todavía encuentro prendas de él en algunas personas que mm, son habitués de la casa y vienen con algo que era de él y yo mm. Claro, lo reconozco rápidamente. sí. Eh, Así que bueno, también con un criterio selectivo, esto es para tal, esto es para tal, esto le anda a tal, esto le puede necesitar tal persona, esto le va a venir bien a otra persona, esto puede ser de utilidad para fulano, para mengán, así. Fui Mm, regalando toda su ropa y Emilio tenía muchísimas cosas, guardaba de todo, de su vida profesional, de sus cosas de la Fuerza Aérea, bueno, había de todo. Así que fui eligiendo, no arbitrariamente, no es que puse en bolsa y regalé, yo decía, los buzos de vuelo le van a gustar a tal, se los doy, y le andan, además a quién le andaba cada cosa. Esta campera le puede andar a tal, aquella chomba le puede andar a tal. Todo el mundo recibía todo con mucho amor, con mucho afecto y con mucha amorosidad y ujú, entendía que le estaba entregando un tesoro. Entonces lo recibieron como tesoro, no como que alguien te da algo al pasar, porque también lo entregué como un tesoro. Eh, y la verdad que fue muy bueno hacer ese proceso también bastante rápido, no me demoré. Entendí que no me podía quedar, porque si me demoraba, me estancaba. Y si me estancaba, corría muchísimo riesgo de quedarme en el infierno. Yo sabía que estaba en el infierno, pero para salir del infierno, una de las cosas era accionar, y accionar tenía que ver con reacomodar la casa. Entonces, era totalmente intuitivo, ¿eh? Nadie me lo decía, nadie nada. Yo me daba cuenta que era la forma, algo me empujaba, ahí está titilando la luz de nuevo, algo mm, me empujaba a que hiciera lo que tenía que hacer, y medio rápido. Entonces, después de la muerte de Emilio, los primeros meses decidí pintar el cuarto, sacar muebles, redistribuir los muebles, cambiar el cubrecama, cambiar las almohadas, cambiar la sábana. No la cama, no la mesita de mm, luz, eso lo dejé, pero saqué muebles, cambié en 4 meses todo, el color del cuarto, bueno, repinté. Y siempre me acompañó, curiosamente, cuando antes que muriera Antonio, apareció en nuestra vida un pintor que se llama Eduardo, que me lo recomendó un albañil. Y Eduardo me acompañó todo el proceso de la muerte de Antonio, del duelo de Antonio. Eduardo pintaba. Pintó el cuarto de Antonio, pintó el cuarto de Emilia, repinté el living porque había cambiado las ventanas, repinté la cocina. Y estuvo mucho conmigo Eduardo. A la mañana Emilia se iba a trabajar y yo me quedaba con Eduardo. Y yo me acuerdo que cuando Eduardo terminó, que había pasado como un mes y medio, y me dijo, bueno, Rosana, patrona, me decía, bueno, patrona, ya terminé, bla, 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 y se fue. Emilio le dio una mano y en el jardín le dijo, gracias por acompañarla. Gracias, caballero, por haberla acompañado. Porque fue muy emocionante lo que me dijo Eduardo, y me emociona esto. mm, Yo estaba sentada en la cocina un día tomando un mate y le digo, Eduardo, yo no lo voy a ver más a Antonio. Y él me dijo, patrona.
usted chasquea los dedos y lo ve de nuevo. Y para mí fue como revelador. Dije, tiene razón, yo tengo que estar en la vida, porque el tiempo es esto. Mm, Bueno, ese señor Eduardo después, ¿cuándo me volvió a acompañar? Cuando murió Emilio, vino a pintar. Y otra vez dándome todos los gustos. Quiero pintar el baño bordo. Bueno, patrona, yo le hago el color. mm, Y Eduardo es como un ángel que me sobrevuela. mm, Eh, ahora voy a volver a pintar y Eduardo viene, y solo mm, Eduardo. ¿Qué pasó en el camino? Eduardo tuvo su señora con cáncer y su señora murió. Y entonces yo le digo, cuando en ese tiempo estaba pintando mi casa y tuvo que dejar de pintar bueno, cuidar a su esposa, después la señora murió. Y cuando volvió le dije, bueno, Eduardo, ahora me toca a mí acompañarte a vos. Y bueno, y fue un tiempo, venía a pintar y a veces me decía, hoy no tengo ganas de pintar, no pintes, ándate, anda a pasear, mm, da una vuelta, anda al dique a dar una vuelta, anda en bicicleta. Y nos acompañamos, ahí yo lo acompañé a él. O sea, es tan perfecta la vida que te mm. hace cruzar con la gente En el momento justo. exacta en el momento justo. Pero fíjate qué nos relacionó, la casa. Yo no conocía la verdulero, no era verdulero, era el pintor que me ayudó a modificar mi casa en el momento de mayor dolor de mi vida y me ayudaba a elegir. Por ejemplo, yo quiero pintar verde. Bueno, patrona, vaya y busque verde asá, marca asá, no se preocupe, lo busco yo. Era muy solidario. Emilio se dio cuenta de esa solidaridad y se lo agradeció. Y después, cuando se fue Emilio, Eduardo volvió a ayudarme a reconstituir la casa. Ujú, Y además, fue el que me dio la clave. Cuando él me dijo, usted chasquea los dedos y lo vuelve a ver, a mí me llenó de paz. Y dije, es verdad. O sea, hay que tener un poquito de paciencia. Y lo claro. volveré a ver. Entonces siempre la casa fue como un elemento aglutinante de encontrar verdades que se me revelaron y que me pusieron de frente a la respuesta que yo no tenía. Por eso la casa y yo estamos de una manera simbiótica. Ujú, y Es sí, mucho más que una casa. claro, claro. Es Bueno, mucho más que una casa. esta, esta mirada que tenés vos tiene tanto que ver con lo que yo siempre predico, no predico, no es la palabra predico, pero lo que trato de llevar, de ese mensaje, ¿no? De que la casa es tanto más de lo que muchas veces uno piensa desde lo cotidiano, qué sé yo, tiene tanto más que ver con uno, es tan uno, y todo el tiempo te va mostrando y te van dando información todo el tiempo, detalles, eh, mensajes de todo tipo y se presentan las energías, se presentan las personas, se presenta todo, Sí, ¿no? Es solo estar dispuesto, como vos decís, todo hay que estar dispuesto, disponible para ver, para aceptar, para recibir. ¿Mm? sí. En realidad, las personas a veces no estamos disponibles, estamos muy ocupados mirando otras cosas. Claro. Estamos tan ocupados con la cabeza en tantas cosas que estamos distraídos. Mm, Y a veces hay que volver a eje para volver a uno para darse cuenta que hay que mirar con mayor atención. mm, Pero en todos los órdenes de la vida y mm, en todas las cuestiones de la vida. Cuando empieza a haber mucho ruido en la cabeza, uno comienza como a aturdirse y se va, deja de mirar. Es como si cerrara los ojos, es como si se distrajera, es como si estuviera mirando para otro lado y las cosas pasaran en otro costado o en otro lugar. Y entonces es necesario, en mi caso, volver a mi casa, donde vuelvo a eje, donde me doy cuenta que me fui, que me aturdí, que me llené de palabras la cabeza, mm, que me ensordecí. Y entonces vuelvo al silencio y a la tranquilidad y a darme cuenta que tengo que estar disponible otra vez. ujú, A todos nos pasa que nos preocupan cosas o nos ocupan cuestiones y entonces uno deja de estar disponible. Pero no hay que olvidarse que hay que estar disponible, porque la magia ocurre cuando uno está disponible. claro. Y ocurre la magia y los milagros, que no son, los milagros no son en el sentido cristiano. Los milagros son aquellas cosas que vos no esperás que pasen y de pronto pasan. Por ahí ni las esperás, por ahí las soñaste alguna vez y te la olvidaste. Y de pronto
aparecen. Pero tal vez si no estás atento no lo ves. claro. Y lo reclamás. ¿Por qué a mí no me pasa? ¿Por qué a mí no me pasa? Y en realidad te está pasando, pero no lo estás viendo. Mm. Si yo te preguntara, ¿qué te enseñaron los objetos sobre el duelo? Bueno, muchas cosas. Yo, yo de chica tenía una abuela que decía cosas que a mí me han quedado muy grabadas y que por algo me quedaron grabadas, porque después las necesité Mm, como respuestas, como verdades absolutas. Mi abuela decía, la mortaja no tiene bolsillo. Y yo me acuerdo que, ¿viste esas cosas que vos escuchabas a los grandes que decían, la mortaja no tiene bolsillo? Yo decía, ¿qué? Y sí, más vale, no tiene bolsillo. Pero bueno, lo entendí. Entendí que las cosas son solo cosas. Y que si bien han sido importantes para alguien, han sido queridas, valoradas, y por eso yo las entregué con cariño, porque sabiendo que habían sido valoradas y queridas y que entonces otro las podía usar, tener mm, como verdades, porque también cada cosa me dijo con certeza dónde tenía que ir. Eso fue mm, muy revelador para mí, digamos, yo supe como una voz que me decía, esto tal persona lo tiene que tener. Esto tal persona lo tiene que tener. Y yo a mm, veces decía, ¿pero de dónde me viene dado esto? Pero entendí que eran cosas nada más, que ni Emilio ni Antonio vivían en las cosas. ujú, Ellos, yo no entendía dónde vivían primero, hasta que claro, entendí que en mi corazón viven. claro, Y es en presente, viven en mi corazón claro, eternamente, no ujú, en los objetos. ujú, Entonces, hay objetos a los que uno se aferra un poco más, porque claro, han sido demasiado queridos o porque costó mucho conseguirlos, entonces uno como que le cuesta soltarlos y cada vez suelto con más facilidad, porque nadie vive en las cosas, ni yo viviré en las cosas, ni Antonio ni Emilio vivieron en las cosas. Entonces, ellos no están en los objetos y en mi casa prácticamente no queda nada de ellos. Sí, algunas cosas, pero la mm, cantidad que había no queda claro, nada, queda algún objeto en algún lugar. Y tampoco viven en las fotos. Entonces yo en un momento tuve una etapa en donde el pasillo lo llené de fotos. Y un día dije, esto no es un santuario. Entonces, en una pared que había muchos portarretratos con fotos que yo pinté de muchos colores porque necesitaba el arco iris en plena mm, oscuridad, me vinculaba todo el tiempo con el color. Y había pintado el living con una pared anaranjada, y había puesto cortinas con muchas flores de colores, y había mucho color en la casa, y había pintado marcos de portarretratos que puse en la pared, y eran todos de todos colores, porque yo indudablemente necesitaba el arco iris porque la ujú, oscuridad era absoluta. Un día miré esas fotos y dije, ellos no están acá. Entonces saqué las fotos. Dije, esto no está bien para mí, esto no me hace bien, no tiene sentido. No me hace sentido. Entonces saqué las fotos y compré unos stickers, y que todavía algunos están. Puse mandalas, puse unas libélulas volando, puse otro sticker que habla todo de la paz, que son dibujitos de la mm, paz. Y entendí que iba por ahí. Y también me pasó algo muy curioso, que por ahí es bastante interesante. A nosotros cuando nos casamos nos regalaron un cuadro de un pintor muy famoso cordobés. Y la persona que nos lo regaló era el padrino de confirmación de Emilio y nos dijo, ténganlo como capital porque si un día necesitan plata lo venden. Entonces eso nos quedó como bueno, listo, tengámoslo como capital, y casa a la que íbamos, porque nos mudamos muchas veces con los mm. traslados del de Fuerza Aérea, poníamos el cerrito, porque el pintor era cerrito, horrible el cuadro, en el living. Y en todos los living estuvo el cerrito, Claro. como un tesoro que había que cuidar. Y me acuerdo que nos regalaron, y Emilio dijo, qué feo que no, y la verdad que horrible, pero es de cerrito. Entonces, era un cielo negro de una tormenta espantosa, un trigal y un carro en el medio. Una cosa horrible. Bueno, toda nuestra casa estuvo el cerrito. Cuando murió Emilio me senté en el living y digo, ¿y yo por qué tengo esto? Porque vale plata, bla, 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 bla. Y a mí qué me importa si vale plata o no vale plata. Lo descolgué, pero lo descolgué en un acto de rebeldía. ¿Por qué aguante este cuadro durante tanto tiempo? Si no nos gustaba ninguno de los dos. Claro. Bueno, descolgué el cerrito
y fui a la casa de una chica que pintaba y compré un cuadro todo lleno de colores, que era como unos manchones, así como una locura. Era la antítesis de eso. No sé ni por qué lo compré. La chica me dijo, a mí me quedó porque me lo encargaron y lo compré. Bueno, dámelo, porque tenía un montón de colores, era alocado el cuadro. Eran manchas así de colores. Mm. Y lo puse en el lugar del cerrito. Bueno, con el tiempo Emilia me dijo, ahí es el lugar de la familia, vos tenías un despelote, por eso compraste ese cuadro con tantos colores y tantas manchas. Bueno, no sé, le digo en ese momento. Y al cerrito lo metí en un entretecho. Bueno, hace poco decidí bajar todo lo del entretecho, últimas etapas de limpieza de la casa. Eduardo vino a pintar afuera y le dije, ¿no me ayudás a bajar unas cosas? Sí, sí, cómo no. Subió y entramos a bajar y encontramos cosas de Falistoco, de todo, de mi marido, de todo lo que se le ocurra. Entre eso y el cerrito. Bueno, ¿y esto con esto qué hago? Entonces lo quise regalar en el Museo de Bellas Artes de acá. No sé qué me contestaron, no cierra colección, no sé qué me dijeron. Digo, bueno, lo dejo en el garaje. Está ahí en el garaje y algún día, no sé si no va a parar a la calle. No lo quiero tener en mi vida, no me interesa si vale plata, si no vale plata, no lo quiero en mi vida. Y fue como un proceso lo del cerrito, porque fíjate, del living, de todas las Se veces está que armamos yendo, casa, pues ya está más cerca de irse, porque está en está en el el garaje, ya garaje. lo que está en el Claro, garaje, del garaje mueve. Pero claro. digamos, fue del living al entretecho, del entretecho al garaje. Eh, y por ahí digo, no, no lo voy a tirar, porque esto a lo mejor alguno lo valora, pero no he encontrado quien lo valore, así que está en el garaje, apoyado en una pared, no colgado, apoyado, y si alguien me dice que lindo eso, le digo, toma, te lo regalo. Pero bueno, ahora está ahí. Pero fue un proceso que me llevó tiempo. Claro. La rebeldía de descolgarlo y decir, basta con esto, ¿por qué tengo esto? Reemplazarlo, ahora lo volví a reemplazar, saqué los colorinches Ujú. en otra etapa, pero el cerrito hace como un viaje acá adentro, ya hizo un Claro, viaje en 3 pasos, claro. está pronto a irse, lo que va al garaje ya no está dentro de la casa para mí y de ahí parte. Pero Ujú, bueno, significó todo un proceso de cambio. ujú. Y bueno, y entendí que las personas no están en las cosas son cosas, como la plata es plata, Claro. las personas son otra cosa. Y los objetos nos sirven para vivir mejor, porque por ahí tener una pava eléctrica es más fácil calentar el agua que no, o sea, Mm. tiene una finalidad utilitaria y Sí. práctica. Nada Ujú, más, ujú, nada más. Para mí no tiene otro. ujú. Eh, sí, algunas cosas son decorativas, está bárbaro, sí, es fantástico, pero están y pueden dejar de estar. Y No sí, estoy atada a ellas. por ejemplo, algo que te costó mucho soltar, no sé si está bien la pregunta, porque supongo que capaz que no lo soltaste. Si hay algo que no quisiste soltar, no lo has soltado. O sí, te pasó que algo quisiste soltar y te costó soltarlo. Sí, sí, o sea, nada fue así. Bueno, ahora agarro todo, No, 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 todo ya sé fue que como no, un pero algo proceso, ¿no? específico, algo como más, digamos, de más. A veces no encuentro qué hace. Por ejemplo, tengo auriculares de Emilio y todavía los tengo ahí. Y Mm. entonces me los han pedido, tal, me dice yo, guárdamelos a mí, pero los quieren que se los mande para Chile, ponen. Y yo, ¿cómo mando esto a Chile? Bueno, todavía está acá. Claro, Algún día se los daré. claro, Pero hay algunos objetos que todavía están acá. Pero no es porque me ha costado, porque no he encontrado a quién dárselo. claro, También hice una limpieza en los libros, por ejemplo. También los libros fue, bueno, esto va para tal lugar, los libros de él, esto va para un lugar, esto lo guardo, esto lo dejo por las dudas. Había libros muy técnicos que yo digo, ¿para qué quiero todo esto? Entonces empecé a regalar, a preguntar a la gente, ¿vos querés mm, esto? Algunos eran muy antiguos, entonces ya no servían, otros los pude regalar. Algo que me haya costado, no sé, no, no. no, creo que no. Bueno, Tengo mucho cuidado con algunas cosas, no claro, sé, hay cosas que son recuerdos de cuando nos casamos, poner el juego plato. Bueno, lo tengo el juego plato, o sea, claro. no tengo necesidad No, de pegar, no de que, tenés que esa necesidad no, tampoco de sacarlo, no, no, no. no, y aparte lo puedo usar alguna vez, Claro, el ¿viste? O tema es sea, cuando eh, algo muy personal, no, muy de él, solamente de las sí. personas que no son para usar en la casa. He guardado solamente de él, que no me voy a desprender porque va a ser para los chicos de Emilia, para los nenes, son unos imanes, que él un día descubrió unos imanes, estaba fascinado como los imanes se armaban unas bolitas, y las tengo y eso lo voy a guardar para los chicos Ah, porque para él ponía cara de niño, las miraba como que miraba magia. Entonces digo, mm, bueno, esa magia se la voy a pasar a los nietos. No lo regalé a eso, por ejemplo. Bueno, tampoco regalé su brevet de vuelo de Fuerza Aérea porque ah, para él era muy valioso y eso será para ah, los nenes de Emilia. O sea, hay cosas ah, que
quiero que los tengan los nenes de Claro, Emilia. obviamente, Eh, obviamente. Emilia no quería nada, Emilia no quería nada y todo decía, no, sacá, sacá. Ahora empezó Ahora, a claro, revincular con las cosas de su papá con respecto a sus hijos, ¿viste? Y claro, yo y muchas sí, cosas las tengo porque van a ser para ellos. claro. Nunca se me cruzó darlas, nunca Mm, se me cruzó ni por la cabeza si esto lo regalo, no, jamás. Eh, Eso tengo bueno, y después tengo todas las bolillas de Antonio, todas las canicas de Antonio las para los canicas, chicos sí, para los chicos de Emilia, para cuando claro, juegan a las canicas. Así que esas cosas, pero van a ser un regalo amoroso. claro. Y bueno, y Antonio dejó todos los juguetes clasificados, e Inti los tiene clasificados igual. Ah, Los juguetes de Antonio están en casa porque él juega acá en casa. Pero ah, Antonio tenía, también le vimos que tenía unos criterios de clasificación impresionantes con latas. En una lata había aviones de metal, en otra lata había aviones de plástico, en otra lata había muñecos, en otra caja había autitos. Y Inti respeta ese criterio. mm, Ah, y en otra lata había todos los juguetitos de los Kinder. ah, Inti respeta ese criterio, o sea, los juguetes chiquitos van en esa lata roja, mm, los avioncitos de metal van en esta lata, vuelve a ordenar con el mismo criterio claro, que el tío. Y respetamos ese criterio que claro. dejó Antonio sin saber que lo estaba dejando. Y los chicos juegan, eso ha cobrado vida de otra manera porque Claro, juegan mucho claro, se con todos los resignificó. juguetes de él. Claro, Absolutamente. Tienen otro dueño ahora. claro, claro. Tienen otro dueño. Pero sigue manteniendo la clasificación. Hasta acá llegamos con la primera parte de la entrevista a Rosana Florit. Gracias por acompañarnos en este episodio tan especial. La semana que viene podrán escuchar la segunda parte con más aprendizajes y reflexiones que seguramente no se lo querrán perder.